lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan bello, precioso y hermoso. Hoy jueves 20 de noviembre de 2025. Estamos bendecidos. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo. Necesito de ti en este momento. Nosotros, en el nombre de Jesús, rogamos por el mundo entero. Especialmente por aquel que está pasando dificultad. Por aquel que necesita un soplo del Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, no en mi nombre, en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo para que recibas la bendición de Dios. ¿Qué significa recibir la bendición de Dios? Significa que claramente yo que estoy pasando por un momento malo, que estoy pasando por un momento difícil, en la bendición de Dios yo voy a creer. Porque por fe yo creo que en Dios yo recibo todas las buenas cosas. Que lo que está pasando por mi vida hoy, que ese martirio que está pasando por mi vida es un bien. Pero es un bien si yo tomo la responsabilidad y busco toda la manera de buscar hacer todo lo bueno que yo pueda hacer para seguir hacia adelante. Gracias por bendecirnos, Jesucristo. Es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Créelo, levántate y camina con Jesús. Que así sea. Hoy vemos que nos muestra la palabra, primera de Macabeo, capítulo 2, del 15 al 29, donde nos muestra a Matatías, que era, claro, jefe en ese tiempo del pueblo judío. Y vemos que un rey trata de hacer que él sacrifique a los ídolos. Él le dice que no, nosotros llevamos la ley, pero viene un judío y trata de sacrificar a los ídolos. Por tanto, él lo mata. Pero también vemos claramente como también mata al rey y a todos los que fueron a buscar la manera para que ellos claramente sacrificaran a los ídolos. Algo así podemos hablar un poco para hablar de la Inquisición. Y podemos hacer un ejemplo, como en esos barrios, cuando encuentran a una persona que está abusando de un niño. No van a esperar que llegue la justicia. ¿Qué ellos van a hacer? De una vez ellos van a hacer justicia. En la Inquisición, claramente si vamos a la historia, a la Edad Media, a la verdadera historia, no hay tantas mentiras que hablan de la iglesia de la Inquisición. Vamos a ver que la Inquisición fue un tribunal de misericordia. ¿Por qué? Porque claramente cuando sucedía una herejía en aquel tiempo, estamos hablando de un pueblo cristiano. No estamos hablando del tiempo de ahora, que es un tiempo pagano. Estamos hablando de un tiempo cristiano. Y en ese tiempo cristiano, claramente se llevaban la norma de la Iglesia Católica. De tal manera que una persona que claramente estaba llevando una herejía y la proclamaba públicamente, era claramente como un desorden para la sociedad. De tal manera que la misma sociedad mataba a la persona. Hacía justicia a la misma sociedad. Por eso, la iglesia salió en defensa del pueblo. ¿Para qué? Para hacer un tribunal donde las personas fueran claramente justiciadas para ver si eran inocentes o no eran inocentes. De tal manera que no eran ellos quienes lo ejecutaban, sino era claramente el gobernador con sus verdugos. Pero claramente lo que hacía la Iglesia Católica era aclarar. ¿Para qué? Para que no hubiera un desorden y el pueblo no siguiera maltratando a las personas de tal manera que la mataban. Incluso en ese tiempo hasta santos fueron a la Inquisición. Pues se puede ver que San Juan de la Cruz fue a la Inquisición, porque no todos los que iban eran claramente eran para matarlo. Muchos de ellos tuvieron claramente en ese tiempo momento de que fueron, y cuando fueron no fueron justiciados, sino que solamente se dieron cuenta de que eran inocentes. Por eso en ese tiempo, cuando una persona claramente decía que una persona estaba haciendo algo, si era mentira, a esa persona le caía la pena que le iba a caer a la otra persona. Pero claramente quitamos la mentira. La iglesia no era quien ejecutaba y solamente eran juzgados aquellos que eran católicos, porque ningún judío o una persona que llevara el Islam o otra religión o los romanos podían tener una herejía o podían decir una herejía, porque para tú decir una herejía según la iglesia católica
tú tenías que ser católico, conocer la fe católica y luego hablar en contra de esa fe. Por eso, entendamos que solo nosotros podemos seguir hacia adelante si nosotros tomamos el orden según la iglesia. La iglesia es la que ha venido a traer orden. Desde que salió el cristianismo hasta ahora, la única religión verdadera de Cristo que ha llevado orden al mundo entero es la iglesia. Y nosotros, a medida que nosotros tenemos confianza en la iglesia, estudiamos el catecismo de la iglesia junto con la Biblia y la historia, nosotros vamos a ser personas que vamos a ayudar para que haya orden en lo social, en la vida y también en nuestra familia. Que así sea. Hoy Dios nos muestra este precioso evangelio para que nosotros abramos los ojos y vivamos con Dios. Que está en Lucas capítulo 19 del versículo 41 hasta el 44. Y leemos este precioso evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al atardecer y divisar la ciudad de Jerusalén, Jesús dijo llorando por ella: ojalá también reconocieras hoy lo que te conduce a la paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, te cercarán por todas partes, te derribarán por tierra a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento en que fuiste visitado por Dios. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu amor, lléname de tu presencia, lléname de tu cariño. Levántame, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, que realmente me edifica de tal manera que yo puedo caminar contigo. Vemos a Santo Tomás, que por todos los lados iba buscando a Jesús. Por todos los lados buscaba y no encontraba, hasta que lo encontró frente a frente y pudo ver sus llagas y pudo ver su costado. Pero nosotros creemos lo que dice Jesús: bienaventurado aquel que cree sin ver. Por eso nosotros, sin darnos cuenta, tenemos una gracia infinita, que es el amor del Espíritu Santo. No buscamos ver ni sentir, sino que nosotros queremos que el Espíritu Santo nos llene de su amor, de tal manera que nosotros quedemos convencidos sin ver que Dios existe, que Dios camina conmigo, que Dios me da la gracia que yo necesito para desde hoy, desde ahora, vivir en su amor. Así sea. Dios nos muestra claramente que Dios nos ama como nadie nos ama. Mientras nosotros estamos viviendo en el pecado, mientras nosotros estamos viviendo lejos de Dios, Dios está llorando. Llora por Jerusalén y llora por nosotros, porque también ahora Jerusalén es la iglesia. ¿Cómo podemos decir nosotros ahora que Jerusalén es la iglesia? Lo dice claramente Gálatas capítulo 3. Lo dice: ustedes sois de Cristo. Y si miramos antes, habla del bautismo. Por medio del bautismo, nosotros somos de Cristo. Y oye lo que dice: descendientes de Abraham. Y si somos descendientes de Abraham, somos herederos según la promesa. ¿Qué quiere decir eso? Porque claramente el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que nosotros entramos en el cuerpo de Cristo por medio del bautismo. De tal manera que la iglesia es Jerusalén. O sea, Dios llora por nosotros. Dios llora por ti. De tal manera que Él también te lo dice en tu corazón. Si supiera lo que te conduce a la paz. Si supiera qué es lo que te conduce a la paz. Es el conocimiento de Dios unido con la gracia. Porque Dios nos dice a nosotros que verdaderamente Dios, Cristo para nosotros, es la verdad y la gracia. De tal manera que el conocimiento sin gracia no puedo llegar a ningún lado. Por eso necesito a Dios, a su conocimiento, pero también a su gracia, que los recibo por medio de la iglesia. La iglesia me lleva a la paz. ¡Qué bendición! Lluvias de bendición.